este video voy a estar revelando la distribución gamma, que es el análogo continuo de la distribución binomial negativa. Esta distribución se emplea, como veremos, para variables de respuesta que son números reales estrictamente positivos. Y quiero hacer dos ejemplos, uno con distintas funciones de enlace, el segundo con la distribución en la función de enlace log, que no es la función de enlace canónica que se deduce a partir de la familia exponencial, pero que es la que más frecuentemente se emplea para este tipo de datos. Entonces, veamos primero qué es la distribución gamma, como decía, para valores estrictamente positivos, tales como los tiempos hasta observar un evento. Esto tiene dos desarrollos teóricos idénticos en disciplinas diferentes. En ingeniería se llama análisis de fallas, es el tiempo hasta observar la falla de una maquinaria, y en medicina análisis de supervivencia, el tiempo hasta observar la muerte de un paciente debido a una enfermedad. Entonces la distribución gamma tiene esta ecuación en la cual podemos ver esta letra aquí, que es la letra gamma mayúscula, que es el análogo para valores reales de la función factorial que conocemos bien definida para valores enteros. Entonces esta función de distribución de probabilidades gamma tiene dos parámetros que determinan su forma. Veamos su forma. La forma puede ser extremadamente variable. Típicamente es asimétrica como esta curva verde, pero puede llegar a ser exponencial o incluso tener una forma completamente simétrica como la curva negra. Entonces esos dos parámetros k y θ determinan la media y la varianza, y lo que vemos es que la media y la varianza no son independientes, sino que la varianza es proporcional a la media y con una constante de proporcionalidad determinada por este parámetro θ. Entonces típicamente la varianza aumenta a medida que aumenta la media, y esos son casos característicos de la distribución gamma. Pero no es el único, porque la varianza también aumenta con la media para la distribución log normal. Típicamente en los datos es muy difícil diferenciar la distribución log normal de la distribución gamma. Hay un criterio muy aproximado, que es el sugerido por Dick en 2004, que concierne el valor del coeficiente de variación, o sea, cociente entre la desviación estándar y la media, y él sugiere este criterio aproximado. Entonces, el ejemplo que quiero resolver es estimar la respuesta funcional, o sea, el número de presas consumidas por depredador para diferentes densidades de presa. La presa es un lagópedo, es un ave en Escocia, y el depredador es un aguilucho. Entonces se importan los datos. Se observa que tenemos dos variables en nuestro data frame. La variable de respuesta, que es item, es el número de presas consumidas por depredador, y density es el número de presas. Entonces el modelo que vamos a utilizar va a ser una distribución gamma que tiene una media y un parámetro de dispersión. La media es igual, es el valor esperado, y la varianza es esto. Y vamos a utilizar una cierta función de enlace, que ahora vamos a ver, para modelar la media de la variable de respuesta en el espacio de escala de esta función de enlace como función lineal de esta variable explicativa, que va a ser la densidad de presas. Entonces, distribución de frecuencias de la variable de respuesta. Vamos a considerar aquí dos posibilidades, la gamma y la log normal, utilizando como siempre la librería fit-distral plus, considerando nuestros dos candidatos y comparándolos, ajustándolos primero y comparándolos en el gráfico de funciones de distribución acumulada y el gráfico de cuantiles. Son virtualmente idénticos. No hay ninguna diferencia sustancial ni en los gráficos ni en los AIC u otros criterios basados en teoría de información que quisiéramos emplear. No es particularmente claro en estos datos. Entonces la variabilidad aumenta. Entonces, haciendo un gráfico de los datos, observamos que primero que hay una relación curvilinear entre las dos variables. No hay una relación lineal sino curvilineal, y que además la variabilidad aumenta a medida que aumenta la media de la variable de respuesta. Eso es un caso típico de la distribución gamma, pero como decía, puede ser también obtenido para otras funciones de distribución de probabilidades como la log normal.
Entonces, los datos sugieren la existencia de una relación saturante como la de cinética enzimática Michaelis-Menten o de la distribución Holling tipo 2, como utilizan los ecólogos. Es exactamente la misma función. Como paréntesis histórico, lo que quiero señalar es que vamos a utilizar un viejo truco conocido desde los años 20 del siglo 20 o 30 del siglo pasado. Es la transformación línea Weber-Burke, que lineariza el problema de estimación de parámetros de la función de Michaelis-Menten, la ecuación de Michaelis-Menten o similarmente de la respuesta funcional Holling tipo 2. Veamos eso en detalle. Estas son las dos relaciones saturantes, tanto para la cinética enzimática como para la respuesta funcional de un depredador. Son básicas, son esencialmente la misma ecuación. Haciendo una pequeña transformación aquí podemos obtener esto otro que convierte, que hace exactamente la misma forma funcional. Entonces, la media de la variable de respuesta tiene una relación saturante no lineal con la variable explicativa. Entonces vamos a emplear, esta es la relación saturante que estoy describiendo. Entonces, si invertimos ambas partes de esta ecuación, el inverso de la media con el inverso de esto, podemos obtener lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en palabras? El inverso de la media tiene una relación lineal con el inverso de la variable explicativa. Esto es exactamente lo que acabamos de hacer, es la transformación línea Weber-Burke. Entonces lo que vamos a estimar es estimar aquí, eso es el intercepto y la pendiente, en este caso, de dicha relación. Entonces, en todos los GLM se establece una relación lineal entre la variable explicativa y la media de la variable respuesta. En este caso, esta función g que vamos a emplear es la función de conexión inverso. Entonces, para ajustar este modelo, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un GLM. La variable respuesta es la variable item. Y lo que estoy diciendo aquí es que vamos a emplear el inverso de la densidad. El inverso de la densidad. Entonces, vamos a utilizar función de distribución gamma con una función de enlace inverso. Entonces, la función de enlace inverso es esta función g, da cuenta de 1 sobre la media, que tiene, por la transformación que discutí antes, una relación lineal con el inverso de la densidad. Y entonces eso es lo que nos permite estimar como si fuera lineal los parámetros de una función que en el fondo es una función saturante. Entonces, el modelo a ajustar es realmente muy simple, es el que vemos aquí. Y entonces obtenemos interceptos y pendientes, intercepto y pendiente, sus errores estándar. Esto nos dice, estos p-valores nos dicen si estos coeficientes son significativamente distintos de cero. Respuesta sí, sí lo son y mucho. La relación saturada de la función saturante era de este tipo. Y con estos parámetros lo que vamos a hacer es que vamos a recalcular estos parámetros que ahora estoy llamando beta, que tienen relación con el intercepto y la pendiente, alfa y beta, perdón, y con los cuales vamos a ajustar. Estos son los valores estimados a partir de nuestro GLM, con los cuales vamos a obtener los valores estimados de estos nuevos parámetros redefinidos alfa y beta, que nos van a permitir hacer un gráfico y poner como líneas la distribución, una curva con los valores ajustados de acuerdo a los parámetros estimados, que es esta curva verde. Como vemos, esta curva verde ajusta razonablemente bien a estos datos. Este modelo explica el 74% de la deviancia de los datos. Entonces, nuestro análisis de residuales es muy sencillo, es el clásico que siempre hacemos. Este primer comando nos produce tres gráficos, que son este,
este y el tercero de la distancia de Cook. Y el último gráfico es el gráfico de los residuales contra la variable explicativa. Bien, a la hora de interpretar estos gráficos hay que tener muy en cuenta que no hay que interpretar esta segunda mitad de esta parte de este gráfico porque hay muy pocos datos. Básicamente hay 1, 2 y 3. ¿Bien? Es exactamente, ¿bien? Entonces no vamos a interpretar esta segunda parte del gráfico y vamos a interpretar solamente la primera mitad. En esta primera mitad lo que observamos es una razonable dispersión al azar de los puntos. El QQ-plot nos indica si los residuales de Bianchi tienen distribución normal. La respuesta es sí o casi sí para una buena parte de los datos. Algunos puntos se alejan bastante, como el punto 26. Aquí el punto 26 y el punto 30. Ese punto 26 y el punto 30 tienen unas altas distancias de Cook, así como el punto 1. ¿Acaso podríamos reajustar estos datos? No podemos esperar gran cosa. El ajuste es solamente razonable, pero no se puede esperar gran cosa, puesto que tenemos una relativamente reducida cantidad de datos. Bien, el segundo ejemplo con la función de enlace log. Entonces nuestro objetivo es explicar cómo ciertas variables explicativas, numéricas y categóricas, explican la alfa diversidad. La alfa diversidad es la diversidad local, lo voy a explicar, de condrictios en la zona común de pesca argentino-uruguaya. Déjenme hacer primero un pequeño interludio ecológico. Todos hemos calculado el índice de diversidad de Shannon, que no tiene unidades y que no es interpretable, en ecología por lo menos, y un artículo ya muy viejo de Hill y muy numerosos papers de Lou Jost y Ann Chao muestran que el exponencial del índice de Shannon tiene ahora unidades, es el número de especies con abundancia intermedia. Entonces ahora sí lo podemos explicar e interpretar sobre todo. Entonces, esta es la zona común de pesca argentino-uruguaya. Estos son surveys que se hicieron a lo largo del tiempo. Y aquí estoy graficando los valores para los condrictios. Este es un gráfico particularmente complicado porque todos estos datos tienen dos dimensiones espaciales, latitud y longitud, y una dimensión temporal, que particularmente no voy a explicar en estos datos. Entonces lo que estoy haciendo aquí es estandarizando las variables explicativas numéricas, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y añadiendo otras variables a ese data frame que tiene las variables explicativas numéricas estandarizadas y otras variables que vamos a emplear en nuestro análisis. Entonces, como parte de la exploración de los datos, una de nuestras variables explicativas va a ser la zona. Estos datos en azul aquí son la zona norte, en rojo la zona del río y en verde la zona sur. Entonces estoy comparando los valores de diversidad de Shannon, el exponencial del índice de Shannon exactamente, viendo cómo difieren entre las tres zonas. Tenemos una cantidad de datos distintas entre las diferentes zonas, por supuesto, y esto nos permite obtener de hecho exactamente lo mismo que antes, donde SumFun es simplemente una función que obtuvimos que nos permite calcular en forma abreviada con la librería DoBy estas mismas cosas. Podemos hacer lo mismo para la salinidad, donde observamos datos muy variables en el río y muy distintos en las otras, y correlaciones esencialmente entre todas las variables que vamos a emplear. Las variables que vamos a emplear son como variable de respuesta el exponencial del índice de Shannon, la temperatura de fondo, la salinidad de fondo, son condrictios bénticos, las horas de arrastre, que es una medición del esfuerzo de pesca, y anomalías térmicas en cada grado de latitud que fueron consideradas. Las distribuciones de frecuencia de la variable respuesta, el exponencial del índice de Shannon tiene valores reales y positivos. Vamos a considerar tres distribuciones candidatas, empleando como siempre la librería FitDistral+, ajustando la distribución normal, log normal y gamma, y luego comparándolas a través de los gráficos de distribuciones acumuladas y de QQ-plots. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? De las tres distribuciones, lo que observamos es que la distribución normal
es la que se encuentra va un poco más lejos que las otras dos, perdón, que la distribución, sí, no me acuerdo a estas alturas, este, tanto la distribución normal como gamma son posibles, la distribución log normal, que es la línea verde, eso es lo que quise decir, los puntos verdes se alejan bastante más, al menos en la cola superior, que los otros y se alejan bastante más en la cola inferior. Pero tanto la distribución normal como gamma serían perfectamente posibles en este análisis. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar nuestro modelo inicial y para decidir entre estas dos distribuciones de probabilidades para modelar la variable de respuesta, vamos a hacer un análisis de residuos comparados. Entonces, algunos gráficos de exploratorios adicionales simplemente son gráficos de la variable de respuesta en función de las variables aplicativas numéricas, mostrando con colores distintos gráficos de las zonas para cada una de estas tres variables de respuesta y para la salinidad de fondo. Con variación de las variables explicativas, voy rápido porque no es el objetivo en este momento. Lo que nos interesa detectar es que las variables explicativas aquí no estén muy fuertemente correlacionadas entre sí y no lo están, de manera que podemos incluirlas todas en nuestro modelo. Entonces, se ajusta un primer modelo con la distribución que vamos a llamar G por gamma, que va a tener como función de distribución de probabilidades gamma y función de enlace log, y un segundo, este es el modelo en cuestión, no voy a interpretarlo en este momento, y este es el modelo para la distribución normal, simplemente utilizamos aquí family igual Gaussian, que como función de enlace utiliza por defecto la función identidad. He aquí nuestros dos modelos. No vamos a interpretarlo en este momento porque lo que estamos es decidiendo cuál función de densidad de probabilidades empleamos en estos casos. Sí podemos observar que hay una diferencia importante de AIC entre ambos modelos que no vamos a utilizar en este momento. Entonces, el análisis de residuos comparados. Entonces vamos a hacer nuestros análisis de residuos utilizando los residuales de Pearson para ambos modelos, y lo que observamos es que los QQ-plot son bastante buenos y similares para ambos modelos, es decir, los residuales de tipo Pearson de estos modelos, tienen ambos distribución normal, que es como se esperaría si los modelos se ajustasen perfectamente. Sin embargo, para el gráfico de residuales contra valores predichos, observamos patrones muy distintos. Aquí observamos para la distribución gamma una distribución razonablemente al azar en este plano, y en el caso de la distribución normal observamos que la variabilidad de los residuales aumenta para valores más altos, predichos más altos de la distribución. Este es un gráfico de residuales que muestra una anormalidad en el ajuste del modelo, y en tanto que este es un gráfico que muestra un ajuste razonable, lo cual nos lleva a concluir que vamos a utilizar la distribución de probabilidades gamma para estos datos. Entonces, vamos a modelar la variable de respuesta como una distribución gamma que tiene una media y un parámetro de dispersión phi, y esto vamos a utilizar la función de enlace logaritmo. Entonces vamos a ajustar nuestro modelo inicial, ya lo hicimos en la diapositiva anterior, y observamos que hay algunas interacciones que no son estadísticamente significativas, por lo cual en este análisis exploratorio son susceptibles de ser simplificadas. Entonces lo que vamos es ajustar un segundo modelo que contiene, en el que partiendo del primer modelo con la instrucción step AIC se simplificaron los componentes, y queda sin embargo un valor que es esta interacción de zona con las horas de arrastre. Esto nos diría que el efecto de la pesca es diferente dependiendo si la pesca ocurre en el norte, en el río o en el sur. Este p-valor sugiere que esta interacción no sería particularmente relevante. La podemos tratar de eliminar utilizando el test de cociente de verosimilitudes, generando un modelo sin esta interacción y comparando estos dos modelos, uno de los cuales es un caso particular del otro, que nos sugiere que esta interacción puede ser efectivamente simplificada, lo cual nos lleva a nuestro modelo final, que aquí reajusto, y obtenemos lo siguiente. Notemos que zona es una variable categórica que tiene tres niveles: el norte, que es el nivel de referencia, el río y el sur.
Entonces, este es el intercepto para la zona norte. Este es el diferencial del intercepto de la zona río con respecto a la zona norte. Nos dice que el intercepto de la zona río es menor, porque esto es negativo, que el intercepto de la zona norte. Y esto nos dice que el intercepto de la zona sur también es menor con respecto al intercepto de referencia de la zona norte. Estas son la temperatura de fondo. Esta es para la zona de referencia, o sea, la zona norte. Esta es horas de arrastre para las tres zonas, porque no están en interacción con zona. Y esto es anomalías térmicas de superficie, que también es la variable global para toda la zona de estudio. Y esto es la salinidad. Entonces, como aquí tenemos una interacción entre una variable explicativa numérica y una variable explicativa categórica, entonces estos son diferenciales dependientes de la zona río con respecto a la pendiente de temperatura de fondo de la zona norte, que era la zona de referencia. Esto es un diferencial de pendientes de la zona sur, que es menor que la pendiente de la zona de referencia, que era norte. Esto se interpreta exactamente igual que cualquier modelo lineal, solamente teniendo en cuenta que estos estimados ocurren en el espacio a escala de la función de enlace logaritmo. Entonces, con una variante de este modelo podemos obtener las ecuaciones por zona, y esas ecuaciones por zona son simplemente estas. Aquí tenemos los tres interceptos, la pendiente general para las zonas de arrastre, las anomalías térmicas y las salinidades, y las pendientes para las temperaturas de fondo en cada una de las tres zonas. Notemos que como las variables explicativas fueron centradas y estandarizadas, podemos efectivamente comparar numéricamente sus coeficientes a los efectos de decir cuál es la variable que es particularmente más importante. Y por ejemplo, podemos detectar que la salinidad tiene una magnitud de pendiente que es virtualmente el doble que el esfuerzo de pesca, lo cual nos lleva a decir que su efecto sobre la diversidad es mucho más importante. Podemos comparar también las pendientes de cada una de estas tres zonas con las pendientes de las variables que también se aplican a esta zona, porque puesto que son las pendientes para toda la zona de estudio. Podemos visualizar los resultados con la librería Broom, que nos permite guardar esto en una pequeña tabla, como ya vimos en otros videos de esta serie. Y hacer un gráfico. Con la librería gggali podemos obtener los gráficos de los parámetros estimados y sus errores y sus intervalos de confianza. Y podemos visualizar los resultados. Tenemos un modelo, podemos guardar estos valores en una tabla, pero también podemos, los valores de los coeficientes en una tabla, pero también podemos obtener estos gráficos que son particularmente interesantes. Recordemos que nuestro modelo tiene 5 dimensiones. ¿Por qué 5 dimensiones? Porque tiene la variable de respuesta, primera dimensión, la temperatura de fondo, segunda, la normalidad térmica, tercera, y la salinidad de fondo, cuarta, y el esfuerzo de pesca, quinta. Es decir, para que nuestro modelo haga una predicción, nosotros tenemos que darle valores a esas 5 variables explicativas numéricas y a indicar en qué variable explicativa categórica nos encontramos. Entonces quiero explicar cómo se obtuvieron estos gráficos. Entonces estos gráficos se obtuvieron, estos son los coeficientes que hemos obtenido en nuestros modelos anteriores. Entonces se obtiene una primera predicción empleando la temperatura de fondo y zona, ambas en interacción. Entonces vamos a obtener un data frame que contiene las predicciones del modelo para diferentes valores de esta variable explicativa numérica y para los tres niveles de zona, y mantiene a las otras tres variables en sus niveles promedio, en un valor de 0, o sea, en su valor promedio. Entonces esto nos va a dar las predicciones de el índice de Shannon, el exponencial del índice de Shannon para diferentes valores de temperatura de fondo por zona,
cuando las anomalías térmicas, las horas de arrastre y la salida de fondo están en su valor promedio. De forma similar, estos otros 3 data frames generados por la instrucción ggpredict va a hacer lo mismo, pero manteniendo a las otras variables en 0. Entonces, eso nos permite generar estos 4 gráficos. Estos 4 gráficos son puestos juntos en una sola figura, utilizando, por ejemplo, la distribución CoPlot, la librería CoPlot y la instrucción PlotGrid. Estos son los gráficos que observamos en la diapositiva anterior. Entonces, análisis de residuos se obtienen con los gráficos, con los comandos habituales. Se guardan los residuales de Pearson. Se obtienen estos tres primeros gráficos, que son residuales contra valores predichos, el QQplot de los residuales de Pearson y las distancias de Cook. Observemos un razonable buen ajuste, no es particularmente grandioso, pero es razonable buen ajuste de los residuales para diferentes valores ajustados. Los residuales de Pearson sí parecen tener distribución normal, no hay ningún punto que particularmente sobresalga. Y cuando nosotros graficamos los residuales contra las variables explicativas, observamos un excelente ajuste aquí, pero aquí uno podría perfectamente poner a dudar la calidad del ajuste del modelo de los datos. Simplemente lo que tenemos que observar es que la mayor parte de los valores están aquí, en la primera mitad, para valores pequeños de horas de arrastre, y tenemos relativamente pocos acá. Entonces lo que deberíamos es cambiar las escalas en este gráfico, de manera de excluir esta segunda mitad de valores de arrastre, que son relativamente pocos, al fin de poder observar esta mayor masa de valores. Entonces, en general, la calidad del ajuste del modelo a estos datos es razonable sin ser particularmente grandiosa. Hay algunos aspectos que pueden ser dudosos. Entonces, esto concluye nuestro video, en el cual hablé de la distribución gamma, haciendo 2 ejemplos con 2 funciones de enlace distintas. Gracias. Espero que este video haya sido de interés para todos ustedes.